Gracias a Dios por este hermoso tiempo, que podemos conectarnos, que podemos estar haciendo algo diferente hasta lo que ahora hemos hecho, pero algo que nos va también a ayudar un poco en estos tiempos complicados. Estamos reuniéndonos en las casas, a través de la línea, a través de online, simplemente porque estamos obedeciendo las instrucciones de nuestras autoridades. En este momento no hay nadie en nuestra iglesia, nuestro local, quiero decir. Nuestra iglesia está en sus hogares, cada uno respectivo hogar, con su familia. Pero sobre todo lo que queremos hacer es traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Y también saber que el Señor no nos deja, no nos va a dejar solos. Queremos animarte para que en estos días puedas seguir obedeciendo y seguir aceptando las instrucciones de nuestras autoridades para poder salir pronto de esta situación, de este problema. Quiero traer una palabra de esperanza, de fe a la iglesia en esta hora en donde tantas situaciones se están levantando. Ahí en Isaías capítulo 41 y versículo 10 hay un texto muy hermoso, muy precioso, que nos da confianza, que nos da fe. Dice así la palabra del Señor. El Señor hablando, en primera persona, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos versículos describen el amor y la preocupación personal de Dios por su pueblo. Estos versículos son dados al pueblo a través del profeta en tiempos de Isaías, tiempos en los cuales había muchos motivos para estar en incertidumbre, motivos que causaban temor, que causaban miedo. Así como hoy podemos estar pasando algunos de nosotros incertidumbres y temores. En ese tiempo el reino del norte, Israel, había sido eliminado por el poderío militar de Asiria y parecía que Judá no iba a poder subsistir por mucho tiempo más. El pueblo necesitaba con urgencia una palabra, un mensaje de consuelo y esperanza. El ser humano, las personas, vivimos por temores, acosados por los temores. Vivimos en tiempos donde hay mucho miedo a muchas cosas. Tarde o temprano cada uno de nosotros enfrentará circunstancias que le producirán temor. Muchos de esos temores hay diferentes. El temor a envejecer, el temor a la muerte, el temor a la enfermedad, como en los días que corren. Otros son temores espirituales. Temor al infierno, temor a ser más comprometidos, temor al castigo de Dios. Pero el temor y el miedo son sentimientos sinónimos. Y hay varias razones por las cuales el creyente tiene temor. Yo quiero compartir esta mañana algunas razones por las cuales tú y yo podemos, en algún momento de nuestra vida, tener temor. La primera es que el creyente teme en ocasiones por la falta de fe. La poca fe o la falta de fe es la razón de muchas dudas espirituales. Un creyente que duda de la palabra de Dios se hace víctima de las circunstancias. Un creyente que duda de la palabra de Dios vive en temor. Un creyente que no cree lo que Dios ha dicho va a vivir rodeado de problemas, rodeado de incertidumbres, de obstáculos, de falta de visión para vivir con valentía espiritual. El temor o el miedo llevó a los discípulos del Señor a tener una visión confusa de Jesús en cierta ocasión. Ahí en Mateo 14, versículo 24, habla de una situación que dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los discípulos en ese momento de temor confundieron la figura de Jesús, no pudieron reconocer al Maestro, no pudieron reconocer al Señor, y dice la Biblia que daban voces de miedo, pero Jesús enseguida les habló.
El miedo ha formado parte de nuestra historia desde el principio. Para muchos pensadores, el miedo es la causa principal para que el hombre no desarrolle sus habilidades, para que el hombre no avance en la vida. Al miedo se le atribuye la derrota humana en todo aspecto. Sin embargo, el miedo no es una causa, más bien es una consecuencia originada por la verdadera causa de todos los problemas humanos. El miedo es una consecuencia de la desobediencia. Es una consecuencia del pecado. En Génesis 3, versículo 8, en esa ocasión donde Dios ya ha creado a su Hijo, ha creado toda la atmósfera preparada para ese Hijo suyo, ¿verdad? Adán. Y dice el capítulo 3, versículo 8, que oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor. ¿Por qué se escondieron? Se escondieron porque tenían temor. Se escondieron porque habían desobedecido, porque había una situación en ellos que no les permitía estar en la presencia de Dios. Dice que el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces, esa desnudez representa esa falta de autoridad, esa falta de la presencia de Dios. El miedo es el resultado de nuestro desconocimiento de Dios. Por lo tanto, en la medida en que desarrollo comunión con mi Padre Celestial, el temor va a salir, el temor va a escapar de mi vida. A medida que yo conozco más a Dios, en esa medida voy a permitir que el miedo, que el temor se vaya de mi vida, de mi corazón. Cuando Dios me dice no temas, más que simplemente pedirme que no sienta nada, me está invitando a conocerlo más, a pasar más tiempo a solas con Él, a compartir con Él, pues su promesa es: yo estoy contigo. Acabamos de leerlo en el pasaje de Isaías. No temas, pues yo estoy contigo. La mayor de las promesas de la Biblia se inicia con una invitación siempre a no tener temor. Una de las mayores promesas las encontramos en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no tengas miedo. No tengáis miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando Dios me dice no temas, me está invitando simplemente a pedirme me está diciendo que no tenga temor, que no tenga miedo, simplemente porque Él sabe que cuando está con nosotros nada nos va a pasar. Nosotros debemos de aceptar y reconocer ese cuidado de Dios para nuestras vidas. Entonces, el creyente teme por la falta de fe, por la falta de esa comunión con el Señor. Pero automáticamente, la siguiente fase del temor es que el temor viene también por la falta de ese poder. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas, desaparece el poder, desaparece esa autoridad que tenemos de parte de Él. Por precepto y siendo ejemplo, Jesús enseñó a sus discípulos a no tener temor. La consecuencia natural del miedo es a desfallecer, a desmayar, a dejar de intentar y a ver los obstáculos más grandes de lo que realmente son. El Señor nos invita esta mañana a recordar quién es Él, el Dios que todo lo puede, el Dios que está presente, el Dios que lo sabe todo, el Dios que no dejará ni siquiera, dice la Escritura, la promesa, que un cabello de nuestra cabeza pueda caer sin su permiso. Así que el toque del Espíritu Santo sobre nosotros transforma esa cobardía, ese temor en valentía. La palabra nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La debilidad va a ser cambiada en poder cuando el Espíritu Santo maneja nuestra vida. Cuando tenemos la fe, primero, como dije antes, de que el Señor esté en nosotros, de que nosotros podamos reconocer a Jesús y al Señor en nuestra vida. Eso va a traer ese poder a través del Espíritu.
y va a transformar ese temor en valentía, la debilidad en poder, la falta de voluntad en dominio propio. El poder no viene de afuera de nosotros, sino que el poder sale de dentro de nosotros hacia afuera. Dice la Escritura y la promesa de que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ese poder que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu también ahuyenta ese temor. La palabra griega para poder es dunamis. Es una traducción del griego y significa o quiere decir poder, quiere decir virtud, autoridad. De esa raíz griega de la palabra dunamis es la que conocemos hoy como dinamita o como dinámico, como dinamo, ¿verdad? Y Él nos ha dado esa dinamita espiritual, Él nos ha dado ese dinamismo espiritual, el Espíritu Santo. Y Dios nos da el poder para dominar, el poder para vencer y para estar encima de todo temor y de todo miedo. Deuteronomio 28 dice que el Señor nos pondrá por cabeza y no por cola. Y estaremos siempre encima y no estaremos nunca debajo. Podemos rendirnos o podemos vencer. Siempre tenemos la opción de escoger. Podemos resignarnos a ser cola, podemos resignarnos a tener temor, podemos resignarnos a tener ese miedo o aceptar que somos cabeza, que somos hijos de Dios y creer las promesas y estar por encima de todo lo que el Señor nos va a dar. Estar por encima de todo lo que el mundo está aconteciendo y confiar en todo lo que el Señor nos va a dar. Es Dios, nunca olvides, es Dios quien está en control. Es el Señor que nos ha salvado, es el Señor que nos ha traído hasta aquí. Y Él no nos ha traído hasta aquí para regresar, Él nos ha traído hasta aquí para ir adelante. Es Dios quien está en control de nuestra vida y es Él que nos va a llenar de fortaleza. Así que el mundo es un campo de batalla, el mundo es una lucha constante, una lucha diaria. Hay luchas externas que oprimen, que traen esa incertidumbre, enfermedades como las que hoy estamos viviendo, que nos debilitan la fe, que nos debilitan el ánimo, dolor físico en ocasiones, dolor emocional en otras ocasiones, necesidades materiales, necesidades espirituales, a veces también necesidades sociales, pero la verdadera guerra está dentro con nuestra falta de poder espiritual. La verdadera lucha está dentro de nosotros cuando no tenemos ese poder, esa confianza y ese poder espiritual. Por eso, las razones por las que el creyente tiene temor, primera de todo, es la falta de fe y en consecuencia la falta de poder. Y para terminar, también el creyente teme por la falta de confianza. ¿La falta de confianza en quién? La falta de confianza en nuestro Dios. Cuando hay fe, cuando hay poder, vamos a tener confianza en las promesas. Dios desea restaurar nuestra vida, pero para realizar esta restauración nuestro carácter debe de cambiar. Tenemos que aceptar cosas en ese proceso que a veces es doloroso. Tenemos que recibir a veces instrucciones que a veces no nos van a agradar mucho. Muchas veces, cuando Dios está obrando en nuestra vida, de esta manera, en ocasiones no lo percibimos, no lo podemos sentir, pensamos que no viene contra nosotros, que no es con nosotros, que quizás es con otras personas. Creemos que en ocasiones Él está lejos, está muy lejano, y entonces viene el desánimo, entonces viene aquella situación de alejamiento, dejamos de tener la comunión, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, nos alejamos del Señor. No queremos en ocasiones reunirnos, sentimos que Dios no está con nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros. Sin embargo, en medio de esta lucha es cuando Dios está más cerca, es cuando Dios está más cercano, es cuando Dios está junto a ti. Y es por eso que debemos de aferrarnos al Dios de poder y confiar en Él. Dios quiere que reposes y que confíes aún en las circunstancias más difíciles que podamos experimentar. Nunca podemos olvidar que todo lo que está aconteciendo eran cosas que ya sabemos que iban a ocurrir, ya teníamos conocimiento de todas las cosas que iban a venir en los últimos días y durante nuestras luchas espirituales tenemos que reconocer que es palabra de Dios, que es Dios también en ocasiones permitiendo para que nosotros podamos reforzarnos en la fe.
Por eso en Isaías 41:10 nos recuerda: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerza. Yo soy tu Dios que te esfuerza. Si quiero tener una vida libre de temor, si quiero tener una vida llena de fe, si quiero tener una vida llena de poder y de confianza plena en el poder de Dios, debo dedicar tiempo para conocer a Dios. Esa es la cuestión. Tenemos que dedicar tiempo a conocerlo a Él, a conocer al Dios que nos sustenta. El redescubrimiento de la majestad de Dios logrará grandes cosas en mi vida espiritual. Cuando yo estoy de acuerdo en la palabra, cuando estamos en una conexión con el Espíritu, será imposible mantener nuestras sanas prácticas morales, será imposible mantener nuestras actitudes correctas mientras nuestra idea de Dios sea errónea o sea inadecuada. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos de comenzar a pensar en Dios de un modo que se aproxime más a como Él es en realidad. Él te dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos acompaña a cada uno de nosotros y Él nos da el valor y el auxilio que necesitamos ante las situaciones adversas de la vida. Él nos defenderá, Él nos cuidará, Él nos sostendrá con su justicia frente a qué o a quienes nos quieran hacer daño. Es necesario resaltar una palabra que infunde gran alivio en mi corazón, y es que dice que Él estará con nosotros siempre, siempre, todos los días. Esto significa que no solamente Dios estará contigo hoy, no solamente estará Dios contigo en esta temporada, en esta situación que estamos viviendo, sino que Él estará en todo tiempo contigo, en todo tiempo con su pueblo, conmigo, en todo lugar y en toda circunstancia. Siempre te sustentaré, dice el Señor. Cuando estamos en medio de las dificultades es difícil ceder el control a Dios. Es muy difícil que Él sea el que gobierna nuestra vida. Entonces es cuando dudamos. Entonces es cuando batallamos con la fe, batallamos con la confianza, batallamos con el poder. No comprendemos lo que ocurre. Si estamos haciendo todo correctamente, si estamos haciendo todo bien, no sabemos por qué pasa esto. Decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Es lo que viene a nuestra mente en primer lugar. Y es bueno que sepamos, amados, que cuando Dios permite que nuestro mundo a veces se tambalee, es porque se está preparando para hacer algo nuevo en nosotros. Es porque se está preparando para hacer algo nuevo en la iglesia y en el mundo. Cuando permite que las cosas se vengan abajo, cuando las cosas de nuestro alrededor a veces se destruyen, cuando nuestros sueños a veces no se pueden llevar a cabo por diferentes situaciones, Él quiere que yo reconozca que dependo de Él totalmente. Así que debo de aprender a decir: Dios, tú eres mi sustento, tú eres mi socorro, dependo de ti para todo, dependo de ti para toda situación. Si necesito alimento, Él es el pan del cielo. Si necesito salud, Él tiene el poder sanador. Si me hace falta dinero o cuestión material, el Señor dice: mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Si necesito compañía, Él me dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Isaías escribió este texto, el pueblo de Dios necesitaba alimento, necesitaba aliento, necesitaba recursos. Estaban por ser atacados por el enemigo y las palabras del profeta fueron de inspiración para ese pueblo. Yo estoy contigo, dice el Señor. Para nosotros, los creyentes que vivimos hoy día, miles de años después, las mismas palabras nos recuerdan que no estamos solos, que la maravillosa presencia de Dios se manifiesta siempre a nuestro favor. En ocasiones, el creyente teme, y teme por falta de fe. También esa falta de fe produce la falta de poder, y la falta de poder produce la falta de confianza. Dios quiere que recordemos que somos sus hijos. Dios quiere que en este tiempo recordemos que no debemos temer, que no debemos de estar en incertidumbre,
que Él nos sostendrá y que la garantía de sus promesas será su eterna justicia. En este tiempo, que la seguridad de su sustento esté anclada siempre en la omnipotencia de Dios, en esa omnipotencia. Cuando nos apropiamos de los principios de la palabra de Dios, nuestra forma de pensar va a ser distinta. Vamos a pensar con la mente de Cristo, vamos a pensar con la mente del Señor. Y en esta oportunidad, Dios tiene una invitación especial, no solamente para su iglesia, para regresar a la senda antigua, a la senda de la oración, en estas semanas que vamos a estar pues confinados en la casa, vamos a estar conectados igualmente, vamos a estar conectados a través de los grupos familiares, vamos a enviar información para que puedan reunirse cada familia en su hogar, vamos a estar teniendo tiempos de oración los días martes y los días viernes. Los días miércoles serán los días de, si es posible, los días de reunión familiar para compartir ese estudio. Y cómo no, el domingo próximo estaremos aquí a las 10 y a las 12 de la mañana. Pero tenemos que apropiarnos de los principios de la palabra de Dios. Tenemos que saber que Dios está con nosotros siempre, en todo momento. Y en esta oportunidad, como te decía, Dios tiene una invitación para cada uno de nosotros. Tenemos miedo, tenemos dolor, tenemos tristeza, pero las palabras de Jesús para nosotros esta mañana son: no temas, yo estoy contigo. El Señor te dice esta mañana: no temas, yo estoy contigo. El Señor quiere darte fe para que puedas vivir una vida llena de Él, llena del Espíritu Santo y de su poder, para que ese poder te pueda sustentar y la confianza que el Señor está contigo y no te dejará solo ni un solo instante de tu vida. En el Salmo 56, David, que conoció muy bien de cerca el temor en su vida, nos dejó un poema a la confianza. En los versículos 3 y 4, David escribió: en el día que yo temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 8. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El día que yo clamare, esto sé: Dios está a mi favor, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra he confiado. No temeré, así dice el salmista, así dice la Escritura. Y esta palabra puedes hacerla tuya en esta mañana, con la fe, mirando a Dios, con el poder recibido de parte de Dios. Son situaciones difíciles, sí, pero tenemos un Dios de los imposibles. Tenemos al Señor, que es el Dios de los imposibles. Por eso, con fe mirando a Dios, con el poder recibido de parte de Dios y con toda la confianza puesta en Dios, tendremos victoria sobre el fantasma del temor, sobre el fantasma del miedo. El miedo no será un obstáculo en nuestra vida. Ahora, yo te quiero hacer una invitación. Quizás tú todavía estás escuchando o estás viéndome en línea, pero todavía no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y tienes miedo, tienes temor de todo lo que está aconteciendo, de todas las situaciones que está habiendo en el mundo entero. No solamente en nuestro país, no solamente en Europa, lo hubo en Asia hace pocos días. Ahora estamos viviéndolo en Europa, se está trasladando a otros continentes del mundo entero y esto se va a convertir en una pandemia mundial. Pero el Señor te dice esta mañana: no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. Ahora yo quiero invitarte esta mañana para que tú puedas adquirir esa confianza, para que tú puedas adquirir esa seguridad, esa fe que te va a dar poder y que te va a dar confianza para poder vivir la vida que tenemos por delante. Te quiero invitar con todos tus temores, si quieres, y aceptar la ayuda amorosa de Dios y decirle: Señor, tengo temor, tengo incertidumbres, pero Señor, quiero que tú me las quites, quiero que tú me socorras. Yo te quiero invitar, porque Él te dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si estás ahí en tu casa, en tu hogar, los que son creyentes también pueden hacer conmigo esta oración. Te quiero invitar para que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Le puedes decir solamente: Señor, ven a mi vida, entra en mí, hazme un hijo tuyo, quita todo temor, quita toda incertidumbre de mí. ¿Lo quieres hacer? Quiero invitarte para que lo hagas. Dile así: Padre Celestial, vengo a ti. Te doy gracias por esta mañana, por haber escuchado tu palabra. Señor, no sé lo que está ocurriendo, son situaciones difíciles de entender, pero yo esta mañana me vuelvo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de mi vida pasada y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto para que seas mi Dios. Te acepto para que tú dirijas mi vida, para que tú quites todo temor en mi corazón, para que toda incertidumbre desaparezca de mi ser y tú gobiernes mi vida en estos tiempos. Ahora, Señor, prometo amarte y servirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame que haga una oración por ti. Te digo, Señor, te doy gracias por cada persona que ha escuchado y ha hecho esta oración. Oramos, Señor, por cada hombre y mujer que en esta mañana abre su corazón a ti. Oramos también por la iglesia de Jesucristo, por todo lo que está aconteciendo, para que tu Espíritu, Señor, derrame paz, derrame seguridad, fe, confianza, poder dinámico, Señor, que nos lleve a otra dimensión, que después de estos días podamos experimentar un gran avivamiento, Señor, en tu iglesia, que después de estos días podamos ver tu gloria, podamos ver tu majestad y ver esa tempestad pasada como un peldaño, como una ilustración o enseñanza para cosas mejores que van a venir. Oramos y pedimos que tu poder venga, que tu presencia, Señor, nos dé la paz en nuestros corazones. Oramos por tu iglesia también, que está cada una en su hogar, cada una en su casa, Señor, cada familia, cada hombre y mujer que somos tu iglesia. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos todos nosotros. Y Señor, oramos por cada uno de los miembros de tu iglesia, Padre. Que tu presencia traiga la paz, que tu presencia traiga la dirección. Sobre todo, Señor, también danos responsabilidad en aquellas cosas que tenemos que obedecer, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, nada más, solamente despedirnos, pero también recordarte. Recuerda que vamos a estar cuidándonos físicamente también, teniendo higiene, lavándonos las manos bastantes veces, no una sola vez, pero todas las veces que puedas al día, no teniendo pues contacto físico por un tiempo. Vamos a estar un poquito más despegados, los lazos amorosos y todo eso por un tiempito, los vamos a dejar porque es por seguridad, es para también guardar a nuestra familia y también para apoyar a los hospitales, a los médicos, a todas las personas que están trabajando y que están dando su vida también para la sanidad. Ellos están también haciendo un esfuerzo muy grande, están agotados y necesitamos apoyarlos. ¿Cómo los apoyamos? Manteniéndonos aislados, no aislados. La palabra es confinados en nuestra casa, confinados en nuestro hogar, pero sin perder la conexión a través. Hoy en día tenemos las redes sociales, que es muy fácil pues conectarte con alguien, hablarle, dar un saludo y hacerle saber que estamos aquí. Recuerda que vas a recibir también la información de los grupos familiares, no grupos vida quedan parados por un momento. Vamos a hacer grupos familiares y estaremos dando instrucciones durante la semana para también tener tiempos de oración y tiempos de enseñanza. Que Dios te bendiga, te amo en el Señor, un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga.